En este segmento del programa vamos a conversar con Alberto Barrera Tisca. Él es escritor, narrador, poeta, venezolano, por cierto, y aunque no está radicado en el país en este momento, sigue muy de cerca todo nuestro acontecer. Un gusto compartir con usted estos minutos del programa y abordar un tema que es fundamental para todos los venezolanos, pero también fundamental para quienes ejercen el pensamiento y la escritura como una vía de comprender e interpretar el mundo, especialmente el entorno que nos rodea. En este sentido, pues quisiera saber de qué manera puede sobrevivir en este momento el venezolano a la censura que ha minado todos los espacios. Hola Aymara, y encantado de estar y poder conversar contigo y con tu audiencia en este rato. Fíjate que el problema que planteas tú, que tiene que ver con la censura, para mí también tiene como otra cara. Digamos, si hay un problema que tiene que ver con la censura y con el ejercicio del periodismo, con el ejercicio de la escritura de la información, pero también desde el otro lado con el acceso a algo que yo creo que es muy complicado en Venezuela, que es la verdad. A mí me interesa mucho el tema de la verdad, de qué es lo que es verdad y qué no es verdad, que es algo que desde hace muchos años en la sociedad venezolana parece haberse perdido por diferentes vías. Una de esas es el tema de la censura, pero otra que yo creo que está dentro del proyecto chavista es eso que se conoce como la creación de una nueva hegemonía comunicacional. Y lo estoy diciendo con estas palabras como para además reafirmar que no se trata de un plan clandestino, de una agenda secreta. Eso era un proyecto de Chávez que Chávez verbalizaba de esa manera, digamos, un proyecto del grupo que está, la corporación que está en el poder, que es crear una nueva hegemonía, es decir, crear una nueva realidad mediática, un nuevo sentido de la verdad, de lo que puede o no puede estar informado. Y yo creo que también forma parte de ese gran proyecto de censura en el que está viviendo Venezuela y los venezolanos. Es decir, el dilema de todo esto es a qué parte de la realidad vamos a poder acceder o no, de qué manera vamos a relacionarnos o no con lo que es real. ¿Podemos llegar a eso o no? Finalmente lo que está queriendo hacer el gobierno, lo que hizo hace unos días con CNN o con Odebrecht, para decirlo así como con dos ejemplos como muy puntuales, es fragmentar, prohibir que nosotros, que los venezolanos sepamos, conozcamos de la realidad. En este sentido, y quiero hacer énfasis en su condición de escritor, ¿cómo supera la censura o cómo superar desde el ejercicio narrativo, desde el ejercicio de pensamiento que además va a ser plasmado después en un papel o va a ser difundido a través de las letras? ¿Cómo superar esa barrera que es la censura y que además ha instalado en Venezuela algo más perverso aún como lo es la autocensura? Sí, bueno, yo creo que ahí está la clave en gran parte, la clave de lo que está planteando Aymara. Es decir, hay un dilema en esto que podríamos llamar las tiranías modernas, ¿no? Que son dictaduras en el sentido más clásico de la palabra, pero absolutamente reformulada. Yo también creo que a nosotros los venezolanos nos ha costado muchísimo llegar a esa palabra. Es como si necesitáramos un nuevo lenguaje para describir esta nueva realidad, porque nos resistíamos a hablar de tiranías o de dictadura o de censura en los mismos términos que pensábamos en las dictaduras y en las tiranías del siglo XX, de mediados del siglo XX, sobre todo en Sudamérica. Pienso pues en Argentina, en Chile, en Uruguay, en ese tipo de procesos. Y finalmente, todo el proceso que estamos ahorita en esta refundación del autoritarismo que significa Chávez y del militarismo, pienso yo, uno de los puntos claves es la autocensura, más incluso que la censura. Es decir, nosotros estamos viendo casos de censura muy fuertes ahora, ¿no? Y ciertamente es un proceso que viene creciendo, por supuesto que tiene que ver con la salida de RCTV en el 2007, con prohibiciones a las radios, con regulaciones, pero el poder descubre que es mucho más eficaz trabajar con el miedo.
eliminar el papel periódico y con eso eliminas un poco, obligas o sometes a los periódicos independientes a tener otro tipo de visión. Es decir, controlar un poco la sociedad de las informaciones, censurar a través de los mismos protagonistas de la comunicación. Es algo muy perverso porque te conviertes tú en víctima y verdugo de tu propia ignorancia, de tu propia falta de información. Yo sí creo que en Venezuela hemos vivido un proceso como muy rudo con respecto a esto. Es decir, si uno piensa en la cantidad de medios de los cuales no se sabe un poco el dueño, cómo cambiaron. La opacidad en la venta de los medios. También, exactamente, la opacidad en la venta de los medios y la opacidad con respecto al manejo de las informaciones también, o la presión que ejerce. Es decir, nada más hay que pensar en la capacidad que tiene Conatel, ¿no?, de prohibir medios, de quebrar, de imponer multas, ¿no?, para inmediatamente saber que hay una realidad sometida, que la independencia es muy difícil. Sí se puede hacer y ejercer a nivel, digamos, personal. Yo puedo escribir lo que yo quiera y publicarlo. Fíjate que hay un cambio que me parece muy interesante, una migración que además creo que no es muy común en los otros países. El periodismo de investigación en Venezuela dejó los medios muy tempranamente y se mudó todo a los espacios y a las plataformas digitales alternativas, ¿no?, más clandestinas, por decirlo de alguna manera. No fue ni siquiera una migración natural y tecnológica, es una cosa que tiene una razón política fundamental, y es que en esos medios, y pienso claramente en Últimas Noticias, digamos, en todos los equipos de periodismo que había y que fueron desmantelados lentamente porque representaban una amenaza para el poder y que terminaron existiendo en otros lados. Esto que usted plantea me hace indefectiblemente en pensar en la vinculación que existe entre la palabra tiranía, la palabra autoritarismo y la palabra resistencia. Y es precisamente allí a donde quiero ir, al tema de cómo ejercer la resistencia en el siglo XXI, en la era de los medios digitales. Y no pensar en una resistencia por las armas o a través de las armas como la que se registró, por ejemplo, en la década de los 60. Vamos a hacer una pausa y quiero dejarle abierto este planteamiento. ¿Cómo puede ejercer el venezolano en este momento la resistencia ante una tiranía cuyo modelo de concepción tiene como referente histórico, al menos para los venezolanos, la dictadura de Pérez Jiménez, o un poco más atrás, la dictadura de Gómez? Pero ciertamente en este momento, en el siglo XXI, son otras las características con las cuales se está ejerciendo la tiranía. Hacemos una pausa y al retorno continuamos conversando con el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca.